no la ha podido corregir. Bien. Bueno, entonces ya para terminar el sistema de archivos, vimos un poco el tema de eh, desde la, desde la, desde el disco, desde la preparación del disco, hemos visto cómo está el esquema en el caso específico de eNotes, ¿no? Y vimos un poco la asignación, ¿no? Vimos lo que era la asignación continua, que, bueno, básicamente es agarrar el espacio libre más, sí, bueno, podríamos verlo, si lo vemos gráficamente, es asignar el espacio más a la derecha, ¿no? El espacio libre, espacio libre. Y bueno, después tenemos lo que es con lista enlazada, que sería algo como este gráfico de aquí, ¿no? Donde tienes un puntero a al siguiente bloque de datos, ¿no? Y esto mismo se podría mover de una estructura como la que se tiene aquí, mm, o sea, de tipo vector, en memoria, de tal forma de que tú puedas tener, por ejemplo, el inicio del archivo A y aquí o sea, la posición sería el bloque y el contenido sería el siguiente bloque, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, el, el bloque físico inicia en la posición 4, en el bloque 4, y aquí empieza, ¿no? El archivo. Entonces empieza en el bloque 7, aquí después va al bloque 2, después va al bloque 10 y el 12 y termina, ¿no? Entonces, esa es una forma interesante de poder marcar dónde están los bloques de datos, ¿no? Y bueno, aquí vimos algunos ejemplos que ya los marcamos la última clase. Por ejemplo, para el caso del archivo A, va a iniciar aquí en esta posición, ¿no? ¿Dónde estamos? En la posición 7, aquí, ¿no? Después el siguiente bloque de datos es este y este, ¿no? Y ese movimiento que estoy haciendo con los cursores sí va a pasar en la vida real, ¿no? Porque los datos nunca van a estar contiguos, van a estar en bloques separados. Entonces el disco va a moverse de un lado a otro lado, ¿no? Y eso va a suceder, ¿no? Y es inevitable, porque al final siempre la información, dependiendo del tipo de información, ya, si es, digamos, una película, lo vas a copiar y todo va a estar en un bloque contiguo, ¿no? Pero si son documentos, entonces vas a ir una parte en una, después otra parte en la otra y así sucesivamente, ¿no? Sí. Y bueno, esto de asignación con lista enlazada en memoria, ¿no? Sería la implementación que se conoce como FAT32, ¿no? Obviamente aquí es un archivo pequeño, pero va a ser grande, ¿no? Cuando hemos hecho el formateo de un sistema de archivos de un disco de 5 gigas, salía algo de 300 tantos mil bloques de datos, ¿no? Entonces esto va a crecer más. Imagínense si de 5 gigas salió así, de 1 tera, va a salir va a superar el millón de bloques de datos, ¿no? Y bueno, después vimos el caso del eNote, ¿ya? Y este es, digamos, lo último que vimos y que vamos a volver a hablarlo para que quede más claro este tema del eNote. ¿Ya? La idea es que cada archivo va a tener asociado un eNote, ¿sí? Entonces, por cada archivo va a haber un eNote asociado. El eNote va a tener esta estructura, el modo, tamaño, fecha y dirección de bloque. Básicamente, aquí esto lo hemos acompañado con nuestra máquina Linux, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Ya? Entonces voy a ir a la raíz. Entonces, esta información que está aquí, eh, este dato de aquí, esto es propietario, fecha y todo eso, estaría, sería un eNote, ¿no? El modo, tamaño, fecha. Sí, aquí me faltan más datos, pero bueno, me refiero a esa información que estaría en cada eNote, ¿sí? Entonces, en el eNote está los atributos del archivo, ¿no? Si es archivo regular, si es directorio, los permisos de lectura, escritura, ejecución, para el usuario, para el grupo, para otros, eh, el tamaño, el propietario, ¿no? Quién es el usuario, quién es el grupo. Entonces, todos esos atributos estarían en el eNote.
Y además de esos atributos tiene un campo que es la dirección del bloque, del siguiente bloque de datos, ¿ya? Entonces podemos empezar, por ejemplo, en mi caso tengo este archivo, ¿ya? Esto obviamente es mi caso, me refiero a, este es mi archivo, ls root hilos, ¿sí? Ese es mi archivo, ¿sí? Ese es el archivo que tengo, ¿ya? Que empieza en la raíz, carpeta root, una carpeta hilos y un archivo RAM. Podrían hacerlo con cualquier archivo que tengan ustedes en máquina, ¿no? ¿Ya? Que tenga una ruta, ¿ya? Entonces, más o menos cómo está estructurado el acceso a este archivo sería de esta forma, ¿ya? Entonces, uso la opción "-i" del LDC para obtener los inodes asociados a cada archivo. Se recordarán que alguna vez dijimos que en Linux los directorios son también considerados como archivos. Simplemente es como tipo, no es tipo directorio, tipo archivo regular, archivo directorio. Entonces me voy a la raíz y algún ls-i, ¿sí? Entonces aquí tengo asociado el inode para cada archivo, ¿ya? Bueno, voy a ir a la raíz aquí, ls-i. ¿Listo? ¿Sí? Aquí está su inode correspondiente. Entonces voy a buscar el inode que corresponde al root, que es el 12, ¿sí? Entonces ese es el inode que contiene los atributos de la carpeta root, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en la raíz, ya tengo la lista de archivos y directorios y en cada uno de ellos está su inode, ¿sí? Sí, aquí tenemos, por ejemplo, el 3 es el etc es el 261.121, correspondería a eso, ¿no? El etc es este de aquí, 268.121, 2160 y 12, ¿sí? Entonces, entonces tengo los inodes asociados a cada archivo. Entonces, recupero el contenido del inode 12 en este caso, y que correspondería a esta fecha. Vamos a venir aquí, ls-l, ¿ya? Es el inode 12, contiene esta información, ¿no? Vamos equivocando de carpeta, aquí está. Esto es lo que contiene el inode 12, ¿no? El permiso, la fecha, mayo 27 del 2023, la hora, ¿no? Eso contiene esto de aquí. Entonces el inode 12 contiene toda esa información, todos esos atributos, el 27 de mayo del 2023, y contiene el bloque de datos. Bueno, en este caso no tengo la información, me refiero, no tengo un comando para darme la dirección del bloque de datos, pero el inode contiene esta información, este campo. Entonces pongámosle un ejemplo, bloque 132. Entonces el bloque 132 contiene el contenido de ese directorio, ¿sí? Que en este caso correspondería a, a esto. Entonces el bloque 132 tiene esta información, ¿sí? Todos estos archivos con sus respectivos inodes, ¿ya? Entonces el archivo que yo quiero, que necesito es este, root hilos ram.txt. Ese es el archivo que necesito acceder. Entonces, aquí lo que tengo que buscar es el directorio hilos, ¿no? Listo, aquí está. Entonces, el hilos, este es el inode que tiene asociado, ¿ya? ¿Sí? Entonces, básicamente, ese inode 394676 va a contener esta información, estos atributos. El inode tiene toda esta información, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces, el inode 394.676 contiene esa información y contiene
el bloque de datos donde está el contenido del directorio hilos, ¿sí? Entonces, este sería, digamos que aquí está, el inode contiene toda esa información y pongamos que el bloque de datos es el 406, ¿ya? Y el bloque 406, ¿qué es lo que va a contener? Entonces, el bloque 406 va a tener esto. ¿Mm? Entonces, la lista de estos archivos, todos con su correspondiente inode. Y de aquí obtengo el inode del archivo ram.txt, ¿sí? Que es este. No, no, ¿ya? Y, y de ese modo, digamos, llego y bueno, el inode correspondiente de este. Vamos a venir aquí. ¿Ya? Va a tener los atributos del archivo, ¿sí? Me refiero a esto, no, es lo mismo. El inode 394.698 contiene estos datos, ¿no? Sus atributos del archivo, ¿no? Y además va a contener el bloque de datos donde inicia el archivo, ¿sí? Y es así como accedo. Entonces en el 503 ahí empieza el archivo ram.txt. Entonces esa es la organización, la forma de cómo maneja inodes, ¿no? Entonces, resumiendo, cada inode está asociado a un archivo directorio, ¿sí? Y cada inode contiene los atributos y el bloque de datos ¿no? El siguiente bloque de datos. Ahora, entonces, voy al siguiente bloque de datos y el bloque de datos contiene, si es un directorio, contiene el contenido de archivos y directorios que contiene ese directorio, ¿no? Y cada uno asociado a su inode. Su inode se recupera y se obtiene sus atributos y el siguiente bloque de datos, ¿no? Hasta que llegamos al último, a la hoja, se podría decir, desde la raíz hasta la hoja, y ahí tengo el bloque de datos donde está iniciando el archivo, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, entonces, ¿alguna consulta? Está todo claro, ¿no? Ahora, veremos un poquito la administración de bloques libres para terminar. Una opción es lista enlazada de bloques de disco, ¿no? O sea, básicamente una estructura similar a esta, ¿no? Que sería, digamos, el bloque 4, el siguiente bloque 7, 2. O sea, bueno, este es el archivado, pero podría ser, digamos, una lista de bloques libres, ¿no? Entonces, si necesito un bloque libre, puedo asignarle el bloque 4 y se actualiza el enlace, ¿no? ¿Sí? Entonces, sería una estructura como esta, ¿no? Para poder administrar bloques libres. Y la otra es lo mismo, pero particionado en tablas, más o menos como en este caso. Tengo una lista de bloques libres. Pongámosle que tengo una tablas, digamos, de cada uno de 1000, de una dimensión de 1000, pues de 0 a 999, digamos, ¿no? Entonces, hasta el 998 voy a tener la información de los bloques libres de datos, ¿ya? Y tengo el último para enlazar al siguiente tabla que contiene la lista de bloques libres. Y así, ¿no? Entonces voy partiendo en tablas. Es otra forma de organizar, hacer una lista enlazada de bloques libres, pero usando tablas. Es otra manera, ¿ya? Y bueno, de alguna forma puedo marcar, digamos, bajo algún mecanismo qué bloques están libres y ocupados, ¿no? Entonces es básicamente tener la lista de bloques. Es como hacer esto, ¿no? Eh, digamos, es como agarrar esto así. Esta es la lista de bloques. ¿No? Y es como partir esto, ¿no? Este va a ser una tabla, ¿sí? Este va a ser otra tabla,
¿sí? Y este va a ser otra tabla. Entonces, en esta posición de aquí va a contener el siguiente bloque, va a contener como un puntero que me apunte a dónde está la siguiente tabla. ¿Ah? Esa es la idea. Entonces, estos van a ser los bloques de datos libres. Este va a contener el X, ¿no? Y aquí y y esta es la posición X, ¿no? Y este último de aquí, claro, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, la idea de esto, ¿no? Y por último, se puede aplicar también el concepto de mapa de bits que vimos en memoria. Al final es aplicable, ¿no? Tengo mi mapa de bits donde cada posición representa un bloque de datos. Entonces, lo mismo que en la idea de mapa de bits, busco posiciones contiguas, ¿no? Y digamos que encuentro estas tres corresponden a estos bloques de datos en disco. ¿Ya? Estos están libres. Necesito, digamos, cada bloque de datos es de 1 mega y tengo un archivo menos de 1 mega, entonces es suficiente con este bloque de datos y tengo su correspondiente aquí, ¿no? Entonces es la misma idea de mapa de bits. Y bueno, con lo cual terminamos el capítulo del sistema de archivos, ¿ya? Y comenzamos el último, que es, ya lo vamos a hacer el resumen del capítulo de entrada-salida. Ya, ya. Vamos a ver los tipos de entrada y salida, principios de hardware, principios de software y modos de operación. A ver, entonces, bueno, primero partimos por el hecho de que el sistema operativo, que ya lo dijimos desde el primer día de clases, que es el que controla, no solamente administra los recursos, sino también los dispositivos, ¿no? Además, digamos, de manejar los procesos, RAM y demás, controla todos los dispositivos de entrada, ¿ya? Eh, bueno, tiene sus comandos para emitir instrucciones como read, write y demás, para manejar errores, interceptar interrupciones y demás. Lo que se espera que se tenga una interfaz única para poder manejar todos los dispositivos, ¿no? Tienes un montón de dispositivos que pueden ser conectados, entonces de alguna forma se tiene que proveer algún mecanismo que te permita interactuar con ellos, ¿no? A través de una interfaz única. Ya los periféricos serían dispositivos que permiten la comunicación entre los usuarios y la computadora. Tenemos, digamos, dispositivos de almacenamiento y tenemos también dispositivos de comunicación. ¿Ya? Entonces tenemos más o menos como un tipo clasificación, ¿no? Los periféricos, que serían aquellos que me van a permitir comunicarme, ¿no? Podría ser el teclado, por ejemplo, almacenamiento, el disco, comunicaciones, podría ser ya en el caso de los celulares, digamos ya el teléfono como tal, ¿no? Ahora, la entrada-salida se la puede clasificar por tipo de conexión, por tipo de transferencia de datos y tipo de conexión compartida, ¿no? Por tipo de conexión puede ser pues se podría subdividir en naturaleza de conexión, ¿no? Del módulo de entrada-salida por el periférico y puede ser serial o paralela. ¿Ya? Entonces, por el tipo de conexión puede ser serial o paralelo. En el caso de conexión serial sería una única línea de conexión, ¿sí? Entonces todos los dispositivos están unidos a través de una sola línea, ¿no? Lo que conocemos también como bus de datos, ¿no? Una sola línea. Las ventajas es mucho más barato que el paralelo, pero sí es más lento, es confiable y es usado en dispositivos baratos y lentos como impresoras y terminales, ¿no? Entonces las impresoras estarían usando una conexión serial. Lo otro es conexión paralela, son varias líneas de conexión. Tiene la característica de que va a ser más complejo, es más caro, pero sí es mucho más rápido y es altamente confiable.
y se usa en dispositivos más rápidos como los discos, ¿no? Comparado, digamos, con la impresora, que es realmente lento, ¿no? Entonces, entre los tipos de datos podemos ver por la conexión serial o paralelo, ¿no? Sí, y bueno, creo que ya más o menos tenemos una idea de cómo es paralelo, ¿no? Tienes dispositivos que van a estar en paralelo y ¿no? El otro es tener una sola línea de datos, una sola línea y todos unidos, ¿no? Por una sola línea. Ahora, la otra clasificación es por el tipo de transferencia de datos. Ya puedes tener dispositivos de bloque, ya puedes tener dispositivos de carácter. Los dispositivos de bloque son de acceso aleatorio. La unidad mínima de lectura, escritura es un bloque, ¿no? Un bloque de datos, no un carácter. Bloques de tamaños fijos, cada uno con dirección propia, ¿no? Los tamaños podrían variar de 128 a 1024 bytes. La transferencia es con uno o más bloques, es optimizado y bueno, como ejemplos tendríamos el CD-ROM, los discos y los pendrives, ¿no? Y por el tipo de transferencia de datos, dispositivos de carácter son los que se acceden secuencialmente un carácter cada vez. No consideran bloques de datos, no son direccionables, no son acceso aleatorio y en este caso sería la impresora, la interfaz de red y el mouse, ¿no? Por el tipo de transferencia de datos. Sí, básicamente la diferencia sería es transferencia por bloque de datos y aquí es carácter por carácter, ¿no? O sea, la unidad mínima, ¿no? Byte por byte se podría decir. Por el tipo de conexión compartida, puede ser punto a punto, es la conexión más simple, línea dedicada para la conexión entre el módulo de entrada, salida y el periférico. Es más confiable, hay paralelismo y utiliza el protocolo RTS-CTS. Multipunto va a compartir un conjunto de líneas, va a ser una comunicación entre diversos periféricos, es más escalable que un punto a punto, no permite paralelismo y es usado para almacenamiento, ¿no? Entonces, esto de aquí punto a punto es básicamente como, bueno, no sé si alguna vez han conectado a dos computadoras punto a punto, en realidad es agarrar un cable. Claro que el cable tiene cierta configuración de armado y lo conectas directamente al otro PC, ¿no? No pasa a través de un hub. Entonces esa es la idea de punto a punto, ¿no? Y multipunto ya sería, digamos, conectar a través de una entidad intermedia y a través de ese intermedio se conecta con el resto. Bueno, hablando un poco de principios de hardware, existe un componente mecánico, ¿sí? Algo físico, y existe lo que se conoce como controlador de dispositivo. ¿Sí? Que va a ser el componente electrónico del dispositivo que en parte es programable. ¿Ya? Entonces la idea es que el sistema operativo va a interactuar con el controlador y no con los dispositivos, ¿no? Es decir, el controlador, lo que conocemos también como drivers, ¿no? Entonces eso es lo que el sistema operativo se comunica, son con los drivers, con el controlador, ¿no? De ese modo, digamos, podría interactuar con cualquier tipo de dispositivos, ¿sí? ¿No? Por eso es que cuando tenemos la necesidad de el sistema operativo instalar los drivers, ¿no? Sí. Es software, driver, ¿no? Sí, y en algunos casos podría ser un componente electrónico, como en el caso, digamos, de los discos, ¿no? Que tiene el circuito por dentro, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, lo que importa aquí es que el sistema operativo interactúa con el controlador. Es con el controlador con el que se puede, van hablando así en términos bien alto nivel, es con el controlador con el que charla, ¿no? Con el que le pide y le demanda y recibe. Y es el controlador que se encarga de interactuar con el dispositivo, ¿no? Es con el intermediario. Es la interfaz entre el controlador y el dispositivo. El trabajo del controlador es convertir un flujo de bits serial en un flujo de bytes y desear cualquier error, corrección de error que sea necesario. En realidad es con lo que se va a comunicar el sistema operativo para poder obtener datos o mandar datos al dispositivo, ¿no?
No tiene que ser tiene que ser independiente, no debe depender del tipo de dispositivo y el sistema operativo se tiene que encargar de las cosas muy particulares, ¿no? Y la nomenclatura tiene que ser uniforme. En realidad, lo que se busca es que se tenga un estándar de comunicación, ¿no? De tal forma de que al final, no importa que esté al otro lado, el controlador es el que básicamente se va a encargar, ¿no? De traducir, se podría decir, con el dispositivo. Y no, me refiero incluso del mismo tipo de dispositivo, ¿no? Tienes diferentes marcas, diferentes modelos y demás. Al final es el controlador el que de alguna forma me va a servir como interfaz única y va a mantener una nomenclatura de tal forma de que el sistema operativo puede interactuar sin importar qué está o qué modelo está detrás del controlador, ¿no? Esa es la idea. Y en cuanto a tratamientos de errores, debe ser tratado lo más próximo al hardware y es transparente al usuario. El usuario no interviene en el manejo de errores cuando se trata de dispositivos. ¿Ya? Después, hablando de, ya casi para terminar, modos de operación de entrada-salida, tienes la entrada-salida programada, vía interrupciones y vía acceso directo a memoria, ¿no? En como modos de operación de entrada-salida. Eh, en el modo de operación programada, el CPU hace todo el trabajo. ¿Sí? Los datos son intercambiados entre la CPU y el módulo de entrada-salida. CPU va a ser el que se encarga de verificar el estado del módulo, enviar el comando que debe ser ejecutado, esperar el resultado del comando para efectuar la transferencia entre el módulo de entrada-salida o algún registro de CPU. La desventaja es que el CPU es ocupado todo el tiempo hasta que la entrada-salida sea completada. Si no, el CPU siempre verifica si el dispositivo está listo, está por aceptar. Y bueno, el tema es que lo tienes al CPU, digamos, en tareas de entrada y salida, cuando tal vez podría estar enfocado en otro tipo de tareas como cálculos y demás, ¿no? Sí. En resumen, es darle más trabajo al CPU, aparte del que ya tiene. Esa sería, digamos, la desventaja principal en la entrada-salida programada. Vía interrupción es el mecanismo utilizado para superar el problema de espera de CPU por las operaciones con los periféricos. La interrupción permite que una unidad gane la atención inmediata de otra, de tal forma que pueda finalizar su tarea. ¿Ya? La CPU lo que va a hacer es enviar un comando para el módulo de entrada y salida y pasar a ejecutar otra tarea. Cuando termina, la operación termina, el módulo de entrada-salida interrumpe el CPU. De ahí el nombre de interrupción. Es básicamente como hacer pausas, ¿no? De ahí el nombre de interrumpir, ¿no? Interrupción. La CPU ejecuta el intercambio de datos, liberando el módulo de entrada-salida y retomando el procesamiento anterior. ¿Ya? Las interrupciones generalmente son identificados por números y el menor número tiene prioridad sobre el mayor. ¿Sí? Aquí tenemos una lista, por ejemplo, de interrupciones. O sea, son datos, ¿no? Por ejemplo, interrupción 15, 14. Y eso, digamos, donde se puede ver un poco cuando se hace programación a bajo nivel. ¿Sí? A bajo nivel. ¿Se acuerdan, no? Cuando haces MOV AX, BX, ¿ya? Entonces, que son las operaciones que carga datos de la memoria, un registro. Y entre todas esas operaciones puedes hacer una interrupción, que es básicamente una instrucción int y el número de interrupción. Pongámosle, digamos, que el número 12 es, digamos, el mouse, ¿no? Entonces, lo que se hace cuando ya ejecutas a bajo nivel, bueno, es algo que no lo podemos ver ahora, pero, y creo que tampoco lo van a poder ver porque ustedes no llevan la materia de Assembler, pero en Assembler cuando haces correr pasa eso, ¿no? Estás corriendo, digamos, está haciendo operaciones con la memoria, cargando de memoria al acumulador, del acumulador al registro que está, a los registros AX, o sea, haciendo las operaciones de move AX, BX y AX, esas que vimos hace semanas atrás, y cuando lanza una instrucción de int, lo que hace es que se detiene todas esas operaciones. Por ejemplo, me acuerdo que alguna vez usé la interrupción para leer el teclado, ¿no? Está ejecutando las operaciones de move AX, BX, llega la interrupción
te pide, se habilita el prompt para el teclado, le llenas dato y continúa la ejecución. Esa es la idea de interrupciones. Las interrupciones, sí, de hecho te bloquea. O sea, si le llamas a una interrupción, lo que estaba haciendo el CPU se para hasta que se complete la interrupción. ¿Mm? Así es. Es básicamente algo así. No, entonces me refiero, digamos, un programa que estoy haciendo a X, ¿no? Digamos, BX, digamos, estoy moviéndose ya. Me voy a inventar, ¿no? Move, ¿cómo era? Así era, ¿no? Ah, ya. ¿Mm? Y aquí puedo tener varias operaciones, ¿no? Que estoy haciendo a bajo nivel. Y aquí lanzo, digamos, la interrupción, pongámosle 15, ¿no? Y aquí tengo otras instrucciones. Básicamente esto va a irse ejecutando, o sea, va a estar procesando, va a procesar, llega a este momento y se interrumpe. Eso es como hacer un stop de toda la ejecución, ¿no? Es parar, básicamente es lo que hace, para, ¿no? Entonces, si fuera, digamos, interrupción de teclado, va a esperar entonces que le llegue una señal de teclado para continuar, ¿no? Si fuera mouse, va a esperar un movimiento o un clic del mouse para continuar. Se va a interrumpir. Esa es la idea. Bueno, ahorita, bueno, vamos asumiendo que el 15 es, digamos, puede ser de teclado, por ejemplo, ¿no? Digamos. Bueno, las interrupciones, cada uno está asociado a algo específico, ¿no? ¿Ya? Pero la idea es que ya a bajo nivel empieza a ejecutar, está ejecutando, está haciendo, digamos, una suma, un incremento, moviendo memoria y demás. Llega la interrupción, toda esa ejecución se interrumpe, se lanza, digamos, si es, una vez más, ¿no? Si es de teclado, se va a aparecer el prompt para que yo pueda escribir y poner el enter para que vuelva a retomar la ejecución, ¿no? Esa es la idea. Ya, entonces las interrupciones conocidas serían estas: el uno teclado, dos controlador de interrupción, cuatro puertas de comunicación común, cinco tarjetas de sonido, seis controlador de disco y así. El otro es vía acceso directo a memoria, ¿no? Una operación controlador de DMA, que es ya un dispositivo. El CPU enviaba comandos de lectura o escritura al controlador DMA. El CPU va a continuar haciendo su trabajo y el DMA es el que accede a la memoria y es quien realiza todo el trabajo. Al finalizar la operación, el DMA acciona la interrupción para señalar que terminó. El DMA ejecuta la entrada-salida programada y reduce el número de interrupciones, ¿no? Entonces, en este caso es utilizar algo auxiliar, que sería el conocido como acceso directo a memoria, DMA, y es el DMA el que va a ejecutar la entrada-salida programada, ya no va a ser el CPU, ¿ya? Y es el que va a acceder a la memoria y el que va a realizar todo el trabajo. Y eso sería el resumen del capítulo de entrada y salida. ¿Ya? Bien, un resumen corto, por cierto. Vamos a poner pausa.